En esta ocasión vamos a analizar lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, que lo podemos conocer como RV o como RUA. Bueno, entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se define como aquel que se presenta cuando la magnitud de la velocidad experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. En este tipo de movimiento, la magnitud de la aceleración permanece constante al transcurrir el tiempo. En este caso, ya empezamos a manejar un nuevo término, lo que es la aceleración. Entonces, ¿qué es lo importante o las características de este movimiento? Que existen cambios iguales por cada unidad de tiempo con respecto a la velocidad. La velocidad ya experimenta cambios. Si recuerdan, el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, no cambia, no hay aceleración. Para que haya una aceleración debe existir un cambio de velocidad, que sería el caso de este movimiento. Ya hay un cambio de velocidad y por lo tanto tenemos una aceleración. Aquí en el ejemplo, que es el que vamos a explicar, nos indican que si tenemos un móvil que lleva un movimiento rectilíneo uniformemente variado, con estos datos, al primer segundo, este móvil lleva una velocidad de 2 metros sobre segundo. Al segundo segundo, la velocidad aumenta a 4 metros sobre segundo. Al tercer segundo aumenta a 6 metros sobre segundo. Y aquí en el texto nos indican que va aumentando hasta el hasta el segundo 5, hasta 5 segundos, donde la velocidad va a aumentar hasta 10 metros sobre segundo. Y entonces con esos valores advertimos que la velocidad obviamente está cambiando 2 metros sobre segundo cada segundo. ¿Eso qué nos indica? Que la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Obviamente esto nos indica que la velocidad va cambiando 2 metros por segundo cada segundo. Y entonces aquí vemos lo que es el concepto de aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad de un objeto móvil en un intervalo de tiempo dado. Es una cantidad vectorial porque consta de una magnitud o valor, dirección y sentido. Y entonces, de forma general, podemos, y de acuerdo a esa definición, la aceleración la podemos calcular en cualquier instante como velocidad sobre tiempo. Es decir, calcularíamos la velocidad el primer segundo, al segundo segundo, al tercer segundo. Y entonces, ¿qué es lo que podemos observar entonces? Que el tiempo se da en segundos, la aceleración en metros sobre segundo y la velocidad en metros sobre segundo. Bueno, entonces no olviden esta fórmula. Aceleración es velocidad por tiempo. Y recuerden que la velocidad es distancia sobre tiempo. Y de aquí, si queremos despejar distancia, distancia es velocidad por tiempo. Entonces, son fórmulas que vamos a utilizar para nuestra actividad, que es graficar. Aquí nos dicen actividad. Ejemplo, considerando los datos anteriores, realizar la tabla de valores y trazar las gráficas. Es importante que nos quede claro esto. De acuerdo a los datos del ejemplo, tenemos que trazar las gráficas. Tiempo contra distancia y tiempo contra velocidad, o así se pone. Tiempo contra distancia o tiempo contra velocidad. En matemáticas ustedes lo ven como X contra Y. Aquí es tiempo contra velocidad y tiempo contra distancia. Entonces serían dos gráficas que vamos a realizar. Entonces vamos primero llenando lo que es nuestra tabla de valores. ¿Cómo la vamos a llenar? Bueno, de acuerdo al ejemplo nos dicen que al primer segundo la velocidad es de 2 metros sobre segundo. Bueno, aquí está tiempo en segundos, distancia en metros, metros sobre segundo, velocidad metros sobre segundo y aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí nos indican el tiempo. Al primer segundo la velocidad es de 2 metros sobre segundo. Al segundo segundo la velocidad es de 4 metros sobre segundo. Al segundo segundo la velocidad es 4 metros sobre segundo. Al tercer segundo la velocidad es de 6 metros sobre segundo. Y de acuerdo al texto, al cuarto segundo la velocidad va a ser de 8 metros sobre segundo. Y al quinto segundo va a ser 10 metros sobre segundo. Estos son los datos que nos dan en el problema. Cada segundo, cómo va cambiando la velocidad. Y obviamente
va aumentando en la misma proporción. Va aumentando de 2 en 2. Si aquí nos dijeran que al primer segundo serían 3 metros sobre segundo, obviamente irían aumentando de 3 en 3. O si fuera 4, iría aumentando de 4 en 4. O de 3.5, iría aumentando de 3.5. Entonces es importante que les quede claro cómo es que van a analizar este tipo de ejercicios para poder realizar las gráficas. Y entonces, aquí vamos nosotros llenando nuestra tabla. Tenemos que anotar con esos valores de tiempo y velocidad los valores de distancia para cada segundo y los valores de la aceleración para cada segundo. Ya vimos que cuando despejamos distancia es velocidad por tiempo. Entonces, para calcular distancia es velocidad por tiempo. Tenemos tiempo y tenemos velocidad. Para calcular ese dato se multiplica 2 por 1, 2. 4 por 2, 8. 6 por 3, 18. 8 por 4, 32. 10 por 5, 50 metros. Es decir, al primer segundo se desplaza 2 metros, al segundo 8, al tercero 18, al cuarto 32 metros y al quinto segundo 50 metros. Recuerden que aquí ya la distancia no es igual, va a variar. ¿Por qué? Porque va aumentando la velocidad cada segundo. Entonces ya llenamos la columna de distancia. Ahora, tenemos que llenar lo que es la aceleración. Ya vimos el concepto de aceleración es velocidad entre tiempo. Entonces la aceleración es igual a la velocidad entre tiempo. Velocidad entre tiempo. Para distancia se multiplicaba. Ahora para velocidad es la velocidad entre tiempo. 2 entre 1 a 2. 4 entre 2 a 2. 6 entre 3 a 2. 8 entre 4 a 2. 10 entre 5 a 2. ¿Qué podemos observar entonces? Que la aceleración se mantiene constante. Y entonces aquí vamos a tener dos tipos de gráfica. Uno cuando la aceleración es constante y cuando la distancia no es constante o va variando. En este caso, conforme va aumentando la velocidad o el tiempo, la distancia también va incrementándose. Entonces vamos a realizar la tabla, pero en la gráfica tiempo contra distancia. Algo importante para hacer nuestra gráfica. Si ustedes observan, aquí vamos a tomar valores de 2 hasta 50. Aquí, al realizar la gráfica, cada división es importante que les quede claro que cada división debe tener el mismo valor. No pueden ponerle aquí 5, después acá 10, acá 20 o 30, 40, o sea que pongan cualquier valor que se les ocurra. Si cada división, como en mi ejemplo, cada división vale 4, todas las divisiones van a valer 4. Yo pude aquí haber puesto que cada división vale 5 o que cada división vale 2. Eso ustedes lo deciden siempre y cuando les quede en su cuaderno, les quepan todos los datos de su gráfica. Entonces yo aquí considero que cada división para el eje de las Y, que es distancia en metros, cada división va a tener un valor de 4. 4, 8, 12, 16, etcétera, hasta 60. Y sobre el eje X, bueno, pues como son valores del 1 al 5, bueno, pues cada división vale 1. Aquí no hay ningún problema, porque caben lo que son los 5 segundos. Entonces yo voy realizando mi gráfica, distancia contra tiempo. Distancia, tiempo. ¿Qué datos voy a utilizar? Obviamente las dos primeras, tiempo y distancia, para poder realizar o trazar mis puntos. Recuerden, cada par de puntos me representa las coordenadas de un punto que voy a trazar yo en mi gráfica. Entonces, yo voy a empezar a trazar mis datos. En algunos casos lo pueden hacer, tendría que ser al tanteo porque no, de 0 a 4 no tengo marcado 1, 2, 3, 4. Más o menos sería al tanteo. Entonces, distancia contra tiempo. Al primer segundo, la distancia es de 2 metros. Entonces aquí considero yo que allí es 2 metros. Entonces sería mi primer punto. Entonces, como está cuadriculado su cuaderno, no hay ningún problema. Cuando la distancia, el tiempo vale 2, la distancia vale 8. El tiempo vale 2, la distancia vale 8. Entonces aquí me quedaría 8. Y sería mi segundo punto.
este. Cuando el tiempo vale 3, la distancia vale 18. Entonces aquí sería 3. La distancia es 16. Más o menos entre 16 y 20. Ahí. Cuando x vale 3, la distancia vale, o cuando el tiempo es 3, la distancia es 18. Cuando el tiempo es 4, la distancia es 32. 4, 32. 4, 32. Y finalmente, cuando x vale 5, o más bien cuando el tiempo vale 5, la distancia es 50. Entonces yo aquí, cuando x vale 5, la distancia vale 50. Más o menos sería la mitad, entre 48 y 50. Y ese sería mi último punto. Entonces va de nuevo. Tiempo 1, distancia 2. Tiempo 2, distancia 8. Tiempo 3, distancia 18. Tiempo 4, distancia 32. Tiempo 5, distancia 50, más o menos. Y entonces serían nuestros puntos para realizar ya o trazar bien nuestra gráfica de distancia-tiempo para lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a unir los puntos y si observan, no es una recta lo que nos da. Podemos considerar que es una semiparábola lo que obtenemos como gráfica de distancia contra tiempo en lo que es el movimiento y entonces esa sería la gráfica de la velocidad. Como no nos queda recta, esto nos indica que la velocidad va cambiando constantemente. Esto va indicando que va aumentando. Y sería nuestra gráfica entonces distancia-tiempo, pero que nos representa la gráfica de la velocidad, cómo va cambiando. Ya no es una recta, ya no es constante. Ahora, tenemos que trazar la gráfica de velocidad-tiempo. Aquí nos dicen, o tiempo-velocidad. X es tiempo, Y es velocidad. ¿Qué datos vamos a utilizar ahora para poder trazar nuestros puntos? Tiempo, velocidad. La primera columna y la tercera columna. Cuando el tiempo es 1, la velocidad es 2. Tiempo 1. Cuando el tiempo es 1 segundo, la velocidad es 2. Sería nuestro primer punto. Cuando el tiempo es 2, la velocidad es 4. Tiempo 2. Velocidad 4. Tiempo 3, velocidad 6. Tiempo 3, velocidad 6. Tiempo 4, velocidad 32. Perdón. Tiempo 4, velocidad 8. Me confundí con distancia. Velocidad 8. Y finalmente tiempo 5, velocidad 10. Velocidad 5. Perdón, tiempo 5, velocidad 10. Y entonces vamos checando. Tiempo 1, velocidad 2. Tiempo 2, velocidad 4. Tiempo 3, velocidad 6.
tiempo 4, velocidad 8, tiempo 5, velocidad 10 metros sobre segundo. Y entonces aquí nos tiene que dar una línea recta. Al unir todos los puntos, nos tiene que dar una línea recta. Y si observan, parte del origen también, pasa por el origen. Y esta, para este tipo de movimiento, esta sería la gráfica de la aceleración. ¿Qué nos indica entonces la línea recta? Que la aceleración es constante. Bueno, entonces así es como van a realizar las gráficas para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Van a realizar dos gráficas, esta que ya expliqué y una que van a realizar que viene en su actividad. Aunque ya haya resuelto esta en el video, la tienen que hacer en su cuaderno, tienen que entregar estas gráficas con las del otro ejercicio, así como un crucigrama y la actividad Constrúyete.